Bueno, muy buenas tardes. Pues primeramente que nada, muchas gracias a la antropóloga Wendy Moreno por la invitación a este ciclo de conferencias que tienen ahí el colectivo de historiadores. Y bueno, muchas gracias también aquí a todos los floreros presentes para dar un poco a conocer otra de las cuestiones que he encontrado, digamos, en este camino que estoy haciendo de la investigación. Ya estoy cerrando la investigación, ya acabamos, ahorita en noviembre acabo, ya por fin acabo todo el doctorado y ya en breve esperamos dar de esos resultados finales, pues, principalmente aquí a los floreros, ¿no? Y parte de eso se desprende este tema que a mí me llamó la atención, me parece muy interesante y más bien lo estoy proponiendo porque es algo que yo lo estoy observando, pero también no sabemos si así también lo están observando, digamos, pues los mismos floreros, ¿no? O las mismas personas que participan dentro de la tradición. Y esto tiene que ver con la que sigue. Eso tiene que ver con esto que durante este trabajo, bueno, yo hace como 30 y tantos años que fui florero, después hice, dentro de estos programas de Canal 10, hice un registro también de toda la cuestión de los floreros, y ahora con el trabajo de doctorado que se hace el trabajo de campo en el 2023-2024, pude observar varias diferencias, algunas diferencias que parecieran, digamos que en términos históricos se pueden decir que son recientes, pero normalmente pues pueden ser de hace 50, 100 años, ¿no? O sea, la cuestión reciente en la historia es de 50, 100 años. Por eso a veces se dicen que aquí voy a mencionar con que es algo reciente, pero no quiere decir que es de hace 1 año, 2 años, sino es más grande, porque en los procesos, de los procesos históricos, pues sabemos que son muy largos, ¿no? Todos estos procesos. Entonces, el maestro Enrique Pérez López, que estuvo al frente del CELALI, del Centro Estatal de Lengua, Arte y Literatura Indígena, de hace mucho tiempo, él propuso crear un término que se llamaba, o que se dice, que en Chiapas hay 3 raíces culturales históricas que conformaron lo que ahora es Chiapas. Eso significa que eran pueblos que estaban antes de que llegaran los españoles y que por sus características lingüísticas, por la lengua que hablan, estaban presentes en el momento de la conquista. Estos 3 pueblos, digamos, son todos aquellos que derivan de los mayas, de la lengua maya, el zoque, de los mijezoques, y de la lengua otomangue, que en este caso serían los chiapanecas, que pues cuando llegaron los conquistadores estaban asentados aquí, Chiapa de Corzo, Suchiapa, Cala, lo que es ahora la Frailesca, toda esta región estaban los pueblos chiapanecas. Y digamos que la lengua que se hablaba en chiapaneca pertenece a la familia lingüística otomangue. Entonces digamos que los mayas y los zoques es el mismo nombre de la lengua que hablan, y solo en chiapaneca cambia, que es otomangue, y se les conoce como chiapaneca, ¿no? Esta propuesta significa que estos pueblos al final son los que fueron construyendo estas raíces culturales que existen en Chiapas. Ya después llegaron otros, ¿verdad? Pues llegaron los españoles, trajeron los africanos, llegaron los ladinos llamados aquellos que pues ya se consideraban que no eran de alguna población indígena, saber de dónde eran entonces, pero digo, se consideraban ellos que no, y se les llamó como ladinos, ¿no? Porque no se quedaban como mestizos, pero a mí esa palabra no me gusta usarla de mestizos porque al final todos somos mestizos, ¿no? Eso de que se mezclaban españoles con indígena y ese era el mestizo, pues es bastante todavía cuestionable. Entonces, ladinos para aquellos que no se consideran indígenas, ¿no? Y ya después vinieron chinos, japoneses, alemanes. Bueno, ahorita ya hay un montón de personas que están en Chiapas. Pero a estas 3 raíces culturales que se le llama, pues se refiere a estos pueblos que descienden de esas 3 variantes lingüísticas, mayas, zoques, chiapanecas. ¿La que sigue? Lo que parece interesante es que, bueno, el proceso es muy largo de la historia de Chiapas, muchos ya pues, lo conocen y lo saben, pero a partir de los años 70, como hay mucho movimiento político, hay mucho movimiento cultural en Chiapas, y es en el primer congreso indígena que se realiza, pues impulsado un poco por la teología de la liberación y por otros grupos, es que por primera vez los pueblos de origen maya se reúnen
y se encuentran y empiezan a ver entre ellos pues cuáles eran sus condiciones en las que estaban, si eran pues las mismas, si tenían las mismas condiciones de pobreza, etcétera, etcétera. Y a partir de esos años, estos pueblos empiezan a decir que había que recuperar su lengua. Empezaron por la lengua, dice, hay que recuperar nuestra lengua, hay que mantener nuestra lengua, y de ahí todo el proceso de recuperación cultural. Y estos pues son los pueblos que pues ahora también son muy sonados, los Chamula, los de Sinacantán, los de Tenejapa. Empiezan todo un proceso de recuperación de su memoria histórica, de sus tradiciones, de su cultura. Esto lo podemos nosotros identificar, así lo he identificado, para finales de los años 80. Había un pueblo soques que se llegaron en el 1970, pero de los soques que están hasta allá arriba. Y en los años finales de los años 80 y todos los 90 se da este mismo fenómeno en los pueblos de origen chiapaneca y zoque de las ciudades o cercanas a las ciudades. Y pues bueno, eso sí, yo más o menos me acuerdo, en los años 80 fue cuando me dijeron que fuera otra flor, y ya fui, que fue en el 86, 87, 88. Y bueno, hubo muchas personas que estuvieron interesadas en empezar a indagar sobre las tradiciones y a buscar recuperar las tradiciones. Personas que venían de la academia, personas que a lo mejor no eran originarias o oriundas de Chiapa de Corzo, con personas de aquí, oriundas de aquí de Chiapas, que empezó todo ese proceso de rescate de la identidad chiapaneca y también zoque. Y ahí, en este proceso, digamos, de recuperación de las tradiciones que continúa hasta hoy en día, eso es algo muy interesante y aquí en Chiapa de Corzo lo podemos ver, ha sido un continuo desde los finales de los 80 hasta ahora que se ha estado recuperando y recuperando y recuperando las tradiciones y la identidad. Y eso es una cuestión bastante interesante, porque hay algunos académicos que han dicho que los chiapanecas se acabaron, que dejaron de existir. Viqueira es el que lo dice, ¿no? Y otros. Pero pues también me lo cuestionaron ahí en mi tesis, algún coloquio, y yo les decía, bueno, pero ¿y los que tienen apellido en chiapaneca, pues esos qué? Mismo que se los robaron los que vinieron de fuera, o cómo, pues los que tienen los apellidos en lengua chiapaneca, pues son en chiapaneca. Y las tradiciones o la ritualidad que está en Chiapa de Corzo no es igual a la que está con los zoques de aquí de Copolla o de Tuxtla, o sea, no es la misma, pues. O sea, a simple vista no es la misma. Y hay características que sí están en las regiones que son chiapanecas que no están en ningún otro lugar. O sea, hay en Suchiapa, hay en Acala, hay en Chiapa de Corzo, pero nada más ahí. Y están los parachicos, están la chuntá. Bueno, en Suchiapa le llaman las viejas, pero es lo mismo. La chuntá, está el calalá, y hay varias, y hay bastantes otras, ¿no? Entonces, esta cuestión identitaria después cuando viene el ZLN pues refuerza más todavía el orgullo y la identidad de como ser pueblo originario, y eso ayudó mucho hasta donde llegamos hoy en día y que pues se está recuperando bastantes cosas, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces en estos contextos de que estaban recuperando su tradición, empezaron a haber muchos encuentros de músicos tradicionales, y ahí les pongo el ejemplo de los ramilleteros, porque se comenzó a hacer el encuentro de ramilleteros que era para la zona zoque, porque se pensaba que solo en la zona zoque estaba, ¿no? Y se reunieron pues los de Copolla, los de Tuxtla, los de San Fernando, los de Ocuilapa, y se reunían en alguna fiesta, fiesta patronal, y compartían qué hacían, qué técnica tenían, cómo lo hacían. Pero después invitaron a los de Chiapa de Corzo y a los de Venustiano Carranza, que ellos también hacen en Venustiano Carranza creo que está en la otra, los chulpop, ahí está, chulpop michin, que es como el amarrado de flores, y aquí en Chiapas están los chamales. Pero al final, ahí hay una cosa coincidente, ¿no? Todos estos pueblos cercanos hacen este tipo de ofrendas o de amarre de flores para las festividades. Pero a pesar de que esto es como similar, no es igual. Ni el tamaño, ni los motivos, ni las plantas que utilizan. A esto, este ejemplo, digamos, es como una primera tradición
que comparten las tres raíces históricas de Chiapas. O sea, lo comparten los zoques, comparten los tzotziles de Venustiano Carranza y lo comparten los chiapanecas, aquí en Chiapa de Corzo. Ese momento, digamos, me lleva a lo que yo encontré ahora con los floreros, que es lo que a continuación. Navenchau pues ha sido el lugar histórico de la traída de la flor de Miluyarilo, ¿no? Hasta donde hemos encontrado, pues hasta ahí es donde comenzó la corta de la flor. Y los pueblos tzotziles de Navenchau no tenían tanta relación con la tradición, ¿no? Lo que eran como paralelos, ¿no? O sea, los floreros llegan a los lugares o llegaban a los lugares y no había una interconexión devocional, que le decimos. O sea, no quiere decir que compartían la devoción, sino más bien cada quien iba por su lado. Sí dan permiso, sí pueden hacer lo que quieren, pero no se involucraban en la devoción. Así como los ramilletes, donde todos tenían algo como similar y que se usa para una similar, pues ahí no había desde un principio. Y es lo que decía, que cuando yo fui a florero y lo que hemos investigado, no había tanta relación, ¿no? Hasta que una familia de Navenchau le pidió a tío Julio que si podía quedar el niño en su casa, y ahí empieza ese pequeño proceso, pero que además sigue estando un poco fuera del calendario devocional de Navenchau. Así como pues el niño florero tiene un calendario devocional que tiene dónde va a ir, con quiénes van a ir, en qué año, qué se le va a hacer, pues también Navenchau, Multajó tienen sus propios calendarios rituales y devocionales. Pero el niño florero no va de forma paralela, digamos, a cada uno de estos. O sea, son lugares de paso, que dejan que se pase, que se haga, pero no necesariamente estaban involucrados en la cuestión del niño florero. Sin embargo, lo que se vio en este último 2023 y 2024 es que cada vez más personas se acercan al niño florero. O sea, se está creando una devoción directa hacia el niño florero. Y es algo que pareció importante decir. Cuando yo fui hace como 30 años, pues sí estaba la familia esta con Dios, que es la que primero pidió el niñito en la esquina de la iglesia, y una que estaba en la salida. Bueno, en la salida del pueblo, ya antes de tomar la veredita para subir, ahí se pasaba, ¿no? Pero fuera de eso ya no había más. Y en el 2023 que estuvimos viendo, pues ya hay muchos más, ¿no? Ya son 5 o 6 familias, pero además se empieza como a construir una devoción con su propia ritualidad, o sea, con sus propias maneras de recibir al niño y de qué hacer cuando el niño pasa. Entonces ya es una fiesta, ¿no? Ya hacen como una fiesta. Aunque el niñito pasa, nada más, como siempre lo he hecho, ¿no? Pasa. No es que se quede a hacer algo más, solo pasa. Pero ese paso va creando una nueva ritualidad y una nueva devoción, porque las familias de Navenchau hacen sus peticiones directamente al niño florero. Y va creando familias que ya llevan mucho tiempo, ya la familia con Dios, creo que son los nietos que reciben al niñito, y entonces ya van siendo hijos, nietos de las personas que empezaron a recibirlo y que empiezan a tener una cuestión devocional directa al niño florero. Y esto, pues, hay algunas imágenes que, bueno, aquí la mayoría de las conoce, ¿verdad? Pero para que no haya ido, pues, que cada vez se hace más grande, ¿no? Ya hay tamales, hay agua, hay confeti, hay piñatas, hay música en vivo, y la cuestión también ritual de los altares familiares, ¿no? Que tiene, pues está el estorá, que dan trago ceremonial, pues, y dan flores, pero las personas ahí de Navenchau lo que hacen es que ya, primero, respetan a la tradición, segundo, están de acuerdo que pase, tercero, hacen sus peticiones al niñito florero, y después se piden que los chicoteen. Y esta actividad es un poco como la que se repite entre los pueblos tzotziles, y es algo que, digamos, se está creando, lo digo, pero en términos históricos significa que ya lleva bastante tiempo, pues lleva 30 años o más haciéndose, o 40 o 50, pero es reciente en términos históricos, digamos, en que está comenzando, ¿no? La siguiente, sí. Entonces, eso es en Navenchau, digamos, que está
cada vez va creciendo más personas que quieren al niñito florero y que hacen sus propias peticiones y dan sus propias ofrendas, sus propios regalos, cuando pues seguramente se le cumplen, ¿verdad?, todas sus peticiones. Y ahí pues nosotros sabemos que pues el patrón sigue siendo aquel que permite, ayuda a que eso suceda, ¿no? Que, o sea, no dice que no, pues, y al final eso va creando esta conexión. Pero ya después en el camino, el día que vienen de Navenchau a Multajo, pues también van pasando por casas, ¿no? Algunas casas. Estaba la de la señora de Rancho Nuevo, creo que se llama, es una de las más de las más primeras, y donde le dan de comer también al patrón, que eran como las primeras, pero ahora ya hay otros puntos que se fueron convirtiendo como pasos, en donde piden que pase el niñito, donde dan pozol, donde está la Casa Blanca, que se le llama así. Son como cuatro o cinco lugares donde ahora pasa el niño. Y eso es en el trayecto de llegada, ¿no? En cada uno de estos puntos, y es parecido, o sea, no está dentro de su calendario ritual de estas comunidades, sino más bien ellos se van sumando en ese momento que va pasando el niño. Entonces van incorporando la devoción del niño florero en sus propias comunidades. Si bien ahorita es desde los altares familiares y desde las familias que están, cada vez se hace más evidente, digamos, ¿no?, que las familias están ahí presentes. La que sí. Entonces se repite un poco este proceso donde te reciben, el niñito está frente al altar familiar, hacen sus peticiones al niñito y al final se les chicotea. Y esta dinámica pues está como construyendo una ritualidad tzotzil hacia el niño florero, tanto de Navenchau como ya después en todo este camino. Aquí está. Ah, bueno, ahí sigue. Sí. Esto es por un lado. Por el otro lado es que también en los últimos 30 años se ha empezado a ver intercambios devocionales, o sea que se le ha hecho la petición al patrón que si podía participar en el mero día de la fiesta principal de Navenchau, que es el día de la Virgen de Guadalupe, y que participe con los parachicos para que esté en la procesión que se hace en Navenchau ese día. Entonces son parachicos floreros, ¿no? Al final son parachicos floreros, pero esto quiere decir que el calendario devocional de Navenchau da o permite que los floreros entren en ese calendario devocional. Y ahí es un primer acercamiento entre los calendarios devocionales. Si bien en este caso no es exactamente en la fecha del niño florero, pero ya los toman en cuenta para que participen dentro de su calendario devocional. Y eso ya significa un acercamiento entre estas dos ritualidades, entre la de los tzotziles de Navenchau y los chepanecas de Chepa de Corzo con el niño florero. Entonces esto es importante decirlo porque se está construyendo una relación que ahorita pues lleva 30 años, pero no sabemos en 70 años más, en 50 años más, pues va a configurar algo ya en conjunto. Porque sí, ¿no? Y así en Multajo, pues también se hace una invitación porque se lleva una enrama el día de San Ignacio de Loyola, que es el día principal de Multajo, y pues ahí, como sabemos, pues no es que no estaban en relación con el niñito, no había gente que la pida o que quiera que el niñito pase a su casa, etcétera, pero hacen una invitación para que estén presentes los floreros, digamos, en su fiesta principal, la que sí. Y ahí pues se lleva una enrama que se deja ese día con los floreros. Y eso entonces empieza a decir que se hace en este periodo de 30 años, se dan una apertura de los calendarios rituales tzotziles, tanto de Navenchau, Multajo y del Camino, hacia los floreros. O sea, los empiezan a tomar en cuenta dentro de sus calendarios. Y los floreros pues los toman en cuenta al pasar en sus casas y dejar que puedan hacer muestras de devoción al niño florero. Y ahí empieza a haber entonces este entramado entre estos pueblos. ¿Verdad que sí? El caso de Nuevo Carmen en Tonampak, bueno, sabemos que esta comunidad es de origen zoque y tiene sus tradiciones zoques. No sé ahorita cómo esté, porque hace mucho que también no se le estudia, pero ellos son de origen de raíz zoque. Y pues era un lugar de paso porque cuando los floreros por ahí pasaban no existía esa comunidad. Pero después en el 82 se hace la erupción del volcán Chichonal,
los reubican ahí y pues quedaron en el paso, ¿va? De donde pasaban los floreros. Y pues hace como 30 y tantos años, pues era curioso, ¿no? La gente salía con curiosidad a ver pasarlos. Y en la que sigue, ¿no? Y lo interesante de esta última vez que fuimos es como, pues prácticamente la procesión que se hace del rodeo al Nanche, pues desde el parque más o menos, del parque de la comunidad de Carmen Nuevo Tonampak, cada cuadra se tiene que ir parando la procesión, porque la gente va deteniendo y quiere hacer parecido como los hoteles, llegar y hacer sus peticiones directamente al niñito y darle algunos obsequios de eso. Nos sorprendió que ahora donaron cosas, un saco de maíz y es cosas que te están dando ya ofrenda al niño florero. Entonces, si bien ahorita todavía no han pedido al niñito así que digan que se quede en mi casa o que pase en mi casa, etcétera, pero ya cada cuadra la gente sale y le hace sus peticiones al niñito. Y esto entonces empieza digamos que tiene un comienzo como hace 50 años en Abenchao, donde la gente empezó a pedir al niñito, ¿no? que empezara a llegar. Y en Nuevo Carmen Tonampak pues están comenzando, digamos, ahora sí que está empezando esa devoción que también está fuera de su propio calendario ritual de los Octes y de la comunidad. Y esto entonces pues me sorprendió porque antes pasaba rápida la procesión por ahí hasta el Nanchi, ¿no? Pero ahora se tiene que detener y algunas personas llegan hasta el Nanchi a ver, ¿no? Cuando llega el niñito ahí y al rezo que se hace por ahí. Entonces empieza a haber esta devoción, empieza a surgir también con los soques de Carmen Nuevo Tonampak. ¿Dice? Por otro lado, pues nosotros sabemos que el niño florero se ha ido expandiendo, ¿no? Por muchos otros municipios también de la región chiapaneca, ¿no? Ahora ya son muchos lados, pero bueno, en acá, La Chapilla, Emiliano Zapata, Nicolás Ruiz, San Lucas, Totolapa, en el Seno Carranza hay personas que van a traer flor. Si bien ya no están directamente aquí con la tradición, pero pues aquí empezó, al final, ¿no? Hay unos que dicen que no, pero aquí empezó. Como sea, aquí empezó. Y en nosotros pues fueron haciéndose mayores y se quisieron independizar, pero al final aquí empezó. Entonces esta ritualidad se está expandiendo en otros municipios de la región chiapaneca, de lo que era originalmente la región chiapaneca, que eso pues también está haciendo una presencia de esta tradición en otros municipios, ¿no? Y ya dentro también aquí, bueno, está lo que se hace en las riberas de Monterrico, Cuspasmí, ellos sí participan directamente aquí, pero también se le crea otra ritualidad allá, ¿no? Está creando su propia ritualidad, que se le hace su velada con comida, con música, con rezo, con etcétera, que va creando esta. Entonces, digamos que se está expandiendo la ritualidad del niño florero. Y esto pareciera que, o sea, digamos, es reciente por lo mismo, en hechos históricos es reciente, pero entonces quiere decir que cada vez más comunidades y pueblos chiapanecas están retomando este tipo de tradición. Bueno, eso fue lo en la ribera de Monterrico. Ya la que sigue. Digamos que eso es la cuestión importante que decimos, porque aquí están participando pueblos de las tres raíces culturales históricas, los tzotziles por un lado en Abenchao, Multajó y El Camino, que ahora son de Ixtapa, se supone, los de Multajó, pero al final eran de Sinacantán en algún momento, históricamente hablando. Las personas soques de Nuevo Carmen Tonampak, que al final pues aquí quedaron por lo del volcán, pero son de origen soque, se reconocen como soques y tienen tradiciones soques, y de los pueblos otomangues o chiapanecas, que es la tradición en sí del niño florero, que es de aquí Chiapa de Corzo, y los municipios en donde se ha ido extendiendo. Entonces, el niño florerito, ahora el niño florero está siendo en la parte principal de una devoción naciente entre estas tres raíces culturales y entre estos pueblos. Entonces, si bien lo de los ramilletes, no sé cómo esté ahorita, si se sigan reuniendo de los de Chiapa de Corzo con los de Copolla y eso en las fiestas, no sé si sigan encontrándose. Si es así, pues es una de las, digamos, la primer tradición en donde están compartiendo estas tres raíces culturales históricas.
Y esta pues sería la segunda única tradición en todo Chiapas donde las 3 raíces culturales están participando. Lo interesante pues que se están conformando y que a lo mejor ahorita si no se ve mucho, pero en 50, digo, o 100 años, después va a ser bien complejo estudiar al ritual del niño florero porque va a estar entrelazado entre estas 3 raíces culturales y además con una devoción centrada en el niño florero. Y eso pues es lo que a mí me llamó mucho la atención porque son pocas tradiciones, pocas ritualidades donde son compartidas, ¿no? Normalmente los tzotziles hacen sus tipos de rituales, los zoques sus tipos de rituales, los de origen chiapaneca sus propios rituales, como los parachicos, los floreros, etcétera. Pero ahora está surgiendo esta unión. Y eso parece muy interesante en este sentido porque al final esto no solo habla de la devoción en sí, sino que empiezan a romperse las fronteras culturales. Empiezan a haber estos encuentros, ¿no?, entre pueblos distintos, entre tradiciones distintas, pero que los va uniendo a una misma devoción. Y en algún momento el niño florero estará dentro de los circuitos devocionales tzotziles, zoques y chiapanecas. Y bueno, eso. Bueno, gracias maestro por ese tema muy interesante y a la vez es nuevo, porque muchos se van con la leyenda, el mito y la travesía, pero no han visto ese enfoque de 3 culturas unidas. Queremos al público, si quiere hacerle una pregunta o algún comentario al compañero, abierto por lo que desee. Ayuda. Ok, creo que sí se escucha. Pues buenas tardes a todos. Maestro, pues muchas gracias por abrirnos esas otras posibilidades de ver cómo se están configurando todas estas prácticas que tienen que ver justamente con el municipio, precisamente con este tema. Pero por un lado, nosotros los zoques también tenemos nuestros rituales, precisamente al niño Dios le decimos, ¿no? Y que tiene que ver con toda esta cuestión ritual zoque, ¿no? De la elaboración de velas tradicionales, ¿no? Que es el 24 y el 31, ¿no? Que es muy propio de los zoques de Naucalpan. Sin embargo, no sé si tenga que ver precisamente con nuestra llegada al territorio, ¿no? Que hemos también ido configurando nuestras creencias, nuestras devociones, como usted dice, y un poco la reflexión precisamente. No sé si usted tenga el aporte, y tiene que ver tal vez con esta cuestión histórica de nuestra llegada, como el rodeo para nosotros ahora tiene un significado precisamente de configurar el territorio a partir de los zoques, pero también estamos en este entramado, estamos en un territorio chiapaneco. Entonces, justamente yo estoy como ahorita en esa coyuntura, porque si bien yo no soy de los fundadores, yo ya crecí ahí, pero también tengo esta dicotomía entre los zoques, pero también estar en el territorio chiapaneco, ¿no? Entonces, no sé, usted, si tenga que ver esto que digo, ¿no? Cómo esta devoción va a partir de nuestra llegada al territorio, pero que estamos configurando el territorio, porque ahora, o sea, el espacio, el rodeo, o sea, ya significa desde los zoques, porque también es parte de iniciar nuestra historia, pero también está la otra parte, ¿no? De los chiapanecos. Una cuestión que
pues ahí sí entre soques y chiapanecas tendrán que ir viendo cómo configurar esa territorialidad compartida. Y yo creo que quizás el niño florero puede ser una manera, una vía, un punto de encuentro, porque es la ruta histórica y tradicional de los floreros y ahora es parte del territorio soque de Carmen Nuevo Tonambac, pero el niño florero pues puede unir esa devoción y ese paso por ahí, ¿no? Porque al final pues, es un paso histórico, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que si esa devoción al niño florero crece y los soques de Carmen Nuevo Tonambac aceptan que sea parte también de su calendario ritual, pues seguramente es un punto de encuentro, que ya no se ve como que están pasando por un territorio que es propio de... Digo yo, ¿no? Porque al final, pues cada quien que tiene su territorio lo ve y lo defiende como propio. Pero si uno tiene estos datos históricos, puede también hacer estos puntos de encuentro entre los dos pueblos, ¿no? Que al final puede ayudar. Y yo creo que por ahí va también esta devoción, porque ya no se está viendo el paso del niño como algo externo, como algo que pues ahí pasa, sino ya empieza, creo yo, pues, ¿no? Tú sabrás mejor que estás ahí, que empiezan más personas a considerarlo como parte de que en ese momento del año, en ese momento, sucede esa situación en las cuales se van integrando, ¿no? Pero ahí sí dependerá de ustedes, de cómo hacer que sea un punto de encuentro más que un conflicto, ¿no? De que sea cuestiones de territorialidad, porque al final pues los territorios cambian, ¿no? Van cambiando y se van modificando. Y una cosa que es muy interesante es que si tú ves los documentos coloniales, los sinacantecos con los chiapanecas se la vivieron peleando todo el tiempo, ¿no? Hasta bien cerquita de los años peleaban las tierras, que son todas estas tierras de la montaña para abajo, siempre estaban en conflicto. ¿De quién eran? ¿Si de los chiapanecas o de los de Sinacantán? Y ahora que los chiapanecas con el niño florero puedan llegar hasta Navenchao a hacer la ritualidad, bueno, hasta Montajó pues llegan, digo hasta Mitzitón, pero digamos en la parte más devocional, lleguen y empiecen a convivir y a ser parte de la misma devoción, pues está diciendo eso que decía, que se están quitando estas fronteras, que había conflictos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces están como hermanando en la devoción tanto tzotziles como con otros chiapanecas, y ojalá y que con los soques de Carmen Nuevo Tonambac, ¿no? Que se hermanen a partir de la devoción del niño florero, ¿no? Entonces es interesante porque es un espacio que no era territorio chiapaneca. O sea, sí, hasta el rodeo, hasta allá arribita, sí. Pero más para allá, ahí donde está de Multajó, más o menos para allá, ya estaba en disputa por los chiapanecas y por los sinacantecos. Pero que ahora un grupo de chiapanecas entre en el territorio sinacanteco hasta Navenchao, corte las flores de eso y baje, eso es como un avance en la cuestión del intercambio entre los pueblos. Y pues los soques quedaron con en medio del camino, digamos, entre esos dos. Pero lo interesante es eso, ¿no? Cómo esto podría servir de una manera de entender, pues, que es una ritualidad compartida. O sea, la ritualidad es el paso, ¿no? Al final el camino era para comerciantes, para milperos, porque está fuera del camino real, ¿no? Es una vereda que corta camino a los caminos reales. El camino real estaba aquí por el Chorreadero, el otro hasta allá por Acala, y este es como una vereda que corta parte del camino. Y lo que hasta donde encontré es que se usaba para los milperos, o sea, para sacar las cosechas, como ahorita, ¿no? Como así. Bueno, ya con la autopista ya no, ya meten sus camionetas, pero antes seguía sirviendo como para eso, ¿no? Pero con el avance de las carreteras y eso, este camino se empezó a dejar de usar para esos propósitos. Y ahora se está haciendo un camino ritual. O sea, es el camino de los floreros, porque ya ese es su principal uso ahora. Ya no es tanto para sacar cosechas o
sino es para los floreros. Entonces ya se está convirtiendo en un camino ritual de los floreros. Y ahí, pues, desde la carretera, bueno, desde por el Nanchipay al pie de la montaña, ya empieza a ser medio territorio zoque, pero es parte del camino ahora ritual de los floreros, ¿no? Entonces eso pues está interesante reflexionarlo también por los de Carmen, ¿no? Sería genial, ¿verdad? Hacer esa reflexión, ¿no?